quién? El Jesús. ¿Quién es Dios? ¿Cómo responder a esta pregunta sin conocerle? Bueno, pues ya estamos por aquí, estamos juntos en Conocerles Todo. Estoy con Aitor. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo va? Hola, muy bien. Bien. Encantado de estar aquí otra vez. Y estoy con Charlie. Carlos, ¿cómo te llamamos? A ver, me llamo Carlos, pero me gusta que me digan Charlie. Mis amigos justo aquí en España me empezaron a decir Charlie, porque hay muchos Carlos. Ajá. Y como para identificarme me decían Charlie. Así que para los amigos soy Charlie y también me siento muy contento de estar aquí de vuelta con vosotros y nuestros amigos que nos escuchan. Claro que sí, me parece un nombre precioso, Charlie. De hecho, yo tenía un hámster que se llama Charlie. Sí, muy común en animalitos. Pero es un nombre muy de cariño, ¿eh? Sí. A mí me gusta. Bueno, pues oye, yo venía hace un momento hacia el estudio y están ahí las nubes y tal, y estaba pensando, ¿el día que Jesús venga? Porque se supone que Jesús vendrá de una manera especial, específica, con una nubecita que irá creciendo y tal. Y estaba pensando en ese tema, y justo es el tema que tenemos para tratar hoy, la segunda venida de Jesús. ¿Vosotros lo habéis planteado alguna vez esto? ¿Cómo será que viene Jesús? Hombre, yo creo que todos nos lo hemos imaginado, Sí, ¿no? ¿verdad? Alguna vez. Sí, sobre todo cuando veo las pinturas, ¿no? Que los artistas se han imaginado y lo presentan de manera tan espectacular, lleno de ángeles y luz y todo eso es algo maravilloso que me gustaría ver mientras estoy vivo. La verdad es que sí, ¿eh? A todos nos gustaría estar vivos en ese momento. A mí me llama mucho la atención, no sé si lo habéis pensado alguna vez, porque nosotros vivimos en un país muy católico y el credo habla de que Jesús volverá a resucitar a los muertos. Sin embargo, ellos piensan que cuando morimos pues vamos automáticamente al cielo, ¿no? Y esto me chocaba mucho. En ciertos momentos de mi vida era algo que me chocaba mucho. Así que el hecho de que Jesús va a volver es un hecho bíblico, ¿no, Charlie? Sí, claro. Porque ¿de dónde sacamos esta idea de la segunda venida de Jesús? A ver. Sí, es un hecho bíblico. De hecho, el mismo Jesús lo dijo. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 3. Él, dando consejos a sus discípulos, les dijo que no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Entonces fue una promesa que Jesús hizo a sus discípulos de que se iría a preparar un lugar, pero volvería a por ellos. Este es uno de los versículos, pero hay muchos versículos que hablan de que Jesús va a volver, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿qué evidencias tenemos de esa segunda venida de Jesús? Sí, en realidad es una doctrina, por así decirlo, que se encuentra en toda la Biblia. Uh-huh. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Solo que en el Antiguo, como no se tenía conciencia, por así decirlo, del nombre Jesús, no aparece con la segunda venida de Jesús. Tenemos otro tipo de indicios. Algunos profetas lo llamaron el día de Jehová. Uh-huh. También se llamó el día de tinieblas y de oscuridad, el día del furor de la ira, el día de angustia, día de venganza, día de retribución y de castigo. Madre Aunque mía. estos nombres suenan muy extremos, ¿no? Pero es que la segunda venida implica muchas cosas y es como un día final donde todo acabará y empezará un nuevo comienzo. Uh-huh. Que para unos será un momento como muy feliz que Jesús viene y para otros será un momento terrible, ¿no? Por ver que ellos no van a subir al cielo, no van a ir al cielo con Jesús. Y supongo que se asustarán, ¿no? Digo yo, porque claro, ese momento luego vamos a ver un poco más en detalle cómo va a ser la segunda venida. Pero por las cosas que van a pasar, yo creo que se asustarán, seguro, de ver ahí todo lo que... ¿no? Bueno, Es como... yo supongo que el que no esté confiado, ¿no?, en que Jesús ha perdonado sus pecados, en que Jesús le va a salvar, cuando vea delante a Jesús, Sí. su propio pecado, ¿no?, su propia condición, le hará querer esconderse. Y sí, en ese sentido será bastante terrible, aunque nosotros creemos que la destrucción del pecado será mucho después, no en ese momento, pero supongo que habrá gente que no le parezca tan bonito, no se alegre, no lo sé. Uh-huh. Es curioso que en el Antiguo Testamento ya se vea de esta manera, ¿no? El final, y lo ven de una manera tan horrible. Tan horrible, sí. No, pero también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Isaías, hay un versículo en capítulo 25, si no estoy mal, que dice: este es nuestro Dios y le hemos esperado y nos salvará. Ay, entonces bonito. es como
la venida de Jesús o el acontecimiento final será la salvación para el pueblo de Dios. Ujú. Porque en ese tiempo estaban oprimidos por otras naciones, tenían dificultades, y es como un momento de liberación donde el pueblo que permaneció fiel a Dios recibe su recompensa por esa fidelidad, por esa entrega, pero también los malos, aquellos que hicieron daño al pueblo de Dios, van a recibir un merecido, ¿no? Un pago por lo que han hecho. Entonces, como decíamos, es buena noticia para unos, pero mala noticia para otros. Ahora hay que posicionarse en qué lugar queremos estar nosotros. Muy bueno, muy bueno. El Antiguo Testamento habla de ese momento y el Nuevo Testamento también habla de ese momento, ¿no? Sí, en el Nuevo Testamento es donde encontramos el fundamento teológico, el fundamento bíblico. Sobre todo Jesús usó esos términos que se usaron en el Antiguo Testamento para referirse al día de su venida. Por ejemplo, en Mateo 7, él llamó aquel día, Mateo 24, en aquellos días, Juan 6, el día postrero, Mateo 10, el día del juicio, y también el apóstol Pablo lo llamó como el día de la ira de Jehová, o el día de nuestro Señor Jesucristo, y Pedro, el apóstol, lo llamó el día del Señor. Entonces ahí vemos un sinfín de nombres, ¿no?, que se le dan a este acontecimiento, y era un concepto, una idea que se tenía muy, muy clara. De hecho, a mí me gusta mucho el final de Apocalipsis. Lo último que se dice de toda la Biblia es amén, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén, ¿no? Pero las últimas palabras son, ciertamente vengo en breve. Ciertamente, y son de Jesús mismo, porque Sí. él estaba dando esa Claro. visión a Juan. Es hermoso. Y hay algunas palabras que a lo mejor nos resultan un poco extrañas, Charlie, en la Biblia, relativas relativas a la segunda venida de Jesús. Por ejemplo, parusía, epifanía, apocalipsis. Apocalipsis igual sí que nos suena a final, ¿no? Sí, por sí. las películas y todo eso. Pero estas palabras están relacionadas y no las entendemos muy bien. Sí, estas palabras se han usado mucho para nombrar, ¿no?, a la segunda venida de Jesús. Parusía, en el tiempo de Jesús, significaba dos cosas. Una presencia que inundaba, que iluminaba, o una llegada que llenaba una ausencia. Entonces, como era un vocablo, una palabra que se usaba día a día, los discípulos le dieron un nuevo significado, la parusía, la llegada, la venida. Y entonces cuando ellos salían a predicaban esto, la parusía. Y cuando nosotros leemos en la Biblia, en el idioma original, el concepto o el término parusía, podemos decir que se está hablando del regreso de Jesús, de la llegada de Jesús. Pero el significado es más como una aparición, como algo así. Sí, esto sería más epifanía. Epifanía es una aparición que también se usaba en ese entonces, pero, por ejemplo, en Tito, el apóstol, Pablo usa esta palabra para referirse a la venida de Jesús, la aparición, la epifanía, la aparición gloriosa de Jesús. Entonces, aquí podemos darnos una idea de cómo va a ser. Es algo que aparece, es algo que llega, es algo que quizás no nos esperamos. Y es muy interesante profundizar en el estudio de este tema. ¿Y Apocalipsis? Apocalipsis ya lo habíamos visto en otro podcast, quizá lo recuerdan nuestros oidores, pero Apocalipsis significa revelación. Es como si estuviéramos en una obra de teatro que va por escenas y la última escena es la venida de Jesús. Entonces se abre el telón y aparece, se revela Jesús. Entonces también por eso en la Biblia se utiliza esta palabra en relación con la venida de Jesús. Son palabras muy interesantes que tienen mucho significado y que nos reflejan un poquito de cómo va a ser este acontecimiento. Por cierto, nuestros amigos oyentes que nos están escuchando en este momento, que sepan, bueno, yo creo que ya lo saben porque lo solemos decir en los programas, pero que nos gusta mucho que se pongan en contacto con nosotros, que nos cuenten cosas. Sí, sí. Y que tienen aquí en la descripción del podcast todas las formas de contacto. Así que, pues eso, que contacten, contactad con nosotros, que nos gusta mucho saber que estáis ahí y que os interesan los programas, y cualquier pregunta que tengáis nos la podéis hacer también. Bueno, y siguiendo con el tema, ¿cómo será esa segunda venida de Jesús? Es muy interesante esta pregunta,
Y aquí también quisiera que todos colaboráramos con lo que sabemos, lo que hemos aprendido. Ujú. Pero primeramente, la segunda venida de Jesús será una venida personal. Porque ha habido algunas corrientes que dicen que la venida de Jesús será espiritual en tu corazón y que tú sentirás que Él viene a tu vida. Pero Jesús nos dijo que así como lo vimos ir, así volverá. Ujú. Entonces, cuando Cristo venga por segunda vez, Él estará en persona, ¿no? Con su cuerpo glorificado, vendrá hasta aquí a rescatarnos, a salvarnos, como decía Isaías. Lo de que venga de manera espiritual sería un poco el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Que viene a tu corazón, pero la Sí, segunda sí. venida va a ser muy real. Sí, en ese aspecto, el que viene a tu corazón es el Espíritu Santo, pero aquí cuando hablamos de la segunda venida es la venida del Hijo de Dios, que ahora viene ya no como la primera vez, que vino en un pesebre, humilde, pobre, ahora viene como un rey y todo lo que Él ha obtenido con su sacrificio y su Sí, victoria. como un libertador, ¿no? Exacto. Yo creo sí, que sí. es que todos los creyentes, yo creo que tenemos tantas ganas de que ocurra esto, ¿no? Y que además que sea así, que sea personal. Claro. No sé, poder abrazarle, ¿sabes? Yo creo que la gran esperanza de todos, poder estar con él Vamos a hacer una cola muy físicamente, larga, por fin. Sí, desde Poder luego. abrazarle. Desde luego. Pero va a ser hermoso. Yo me he puesto a pensar en eso, ¿cómo le vamos a hacer para tener un momento con Él? O sea, tantos... Creo que tendrá que ser en la eternidad, porque en ese momento justo... O si habrá complicado. otro sistema de sensaciones, de que todos podremos estar al mismo tiempo con Él todo el tiempo. Vete a saber. Un abrazo conjunto de todos, ¿no? Es que ahora con una videollamada estamos en diferentes lugares y todos estamos conectados y es una tecnología terrenal. ¿Cómo será la celestial? No sabemos qué tipo de... Sí, pero yo quiero abrazarle de verdad. A mí quítame las Tú videollamadas. quieres abrazo virtual. Yo lo quiero de verdad. Claro. Sí, que lo haremos. Yo creo lo haremos. que todos tenemos ganas de eso y lo estamos esperando, ¿no? Sí. A través de la oración podemos estar en contacto con Jesús y sabemos que Él nos escucha, pero lo que realmente nos falta aquí en la tierra es poder verle físicamente, escucharle, interactuar con Él de la misma forma que podemos hacer con cualquier amigo aquí en la tierra. Y vamos, eso va a ser precioso, ¿no? Yo alguna vez he disfrutado también imaginándome a Jesús con humor también y hablando con Él, ¿no? Y Él diciendo alguna broma, alguna cosa que no me espere, ¿no? Porque no me imagino a Jesús siendo una persona muy seria y que no... O sea, me lo imagino pues sonriente, con ganas de reírse, con ganas de disfrutar. Una persona feliz. Sí, feliz. ¿No? Un día Y- tenemos que hacer un programa del carácter de Jesús. Sí. Sería muy interesante. ¿eh? Y me gusta mucho imaginármelo así, ¿no? El momento en el que yo pueda por fin hablar con él cara a cara y que me haga algún pequeño chiste, alguna broma y nos riamos juntos, ¿no? Sí, o que te cuente una anécdota que tú viviste y que él se la sabe. ¿Te acuerdas Sí. cuando pasó esto? Sí, sí. Sí, ahora que ¿Te acuerdas cuando le preguntaste a Charlie qué es ser persona? Yo creo que eso se acuerda él y todos los ángeles. Sí. Y ahora que dijiste cara a cara, Hitor, me acordé de esa canción. Sí, ¿no? Ah, De- sí. ¿De Marcos Vidal? Sí, que es muy bonita, ¿no? De no me importa en qué lugar de la mesa me voy a sentar, sino estar allí en tu presencia y contemplarte y Ujú. qué voy a hacer, ¿no? Es muy bonito ya. Eso es hermoso. Y imaginarnos aquí, ahora cuando se viva, será algo súper especial. De todos modos, yo creo que Jesús no es... O sea, el carácter de Jesús, que si Dios quiere lo podemos hablar en otro programa, desde luego no es como nos lo presentan en las películas y todo eso, ¿no? Porque para que los niños se acercaran a Jesús tenía que tener una sonrisa en Sí, la cara y sí, ser sí, una sí, persona sí. cálida. Un Exacto. niño no se acerca a cualquiera. o sea. Exacto, sí. Y ¿Sabes? bueno, sí, tampoco me quiero detener mucho en este tema, ¿no? Pero en la Biblia muchas veces cuando leemos los evangelios y leemos la forma en la que Jesús hablaba, eso está expresado de una manera que a veces nos puede parecer pues un poco seca, a lo mejor, un poco irónica, ¿no? Hay quien dice que Jesús era muy irónico en sus respuestas, pero yo quiero pensar que eso es la forma en la que está expresado y está escrito, pero claro, cuando podamos hablar con Jesús de forma natural y todo lo que hablemos con Él nos lo diga de la manera en la que nosotros podemos comunicarnos, que lo entendamos, va a ser muy diferente conocerle, va a ser... Sí.
Sí, la verdad es que cuando leo la Biblia también me pongo a pensar en las respuestas, ¿no?, que él daba, Sí. pero también en situaciones, por ejemplo, cuando hace milagros de que tira la red a la derecha o una vez más. Ujú. No sé, a veces siento como que hasta hace bromas con los discípulos, o cuando se reencuentra después de su crucifixión, les prepara un desayuno y los espera en la playa y de pronto empiezan a aparecer los Sí, peces. sí, sí. Cuidadoso, ¿no? Sí, o Juan que se recostaba. O sea, yo pienso que Jesús sabía cómo tratar a cada uno y, Sí. y qué es lo mejor para nosotros. Porque hay personas que tienen un temperamento que necesitan bromas o risas y otros que son más callados. Siento que Jesús sabía conectar con todo tipo de personas y cuando estemos con Él, así con nuestra personalidad, nos sentiremos felices. Muy a gusto, Muy a sí, gusto sí. con Él. Sí, sí. Ese programa del carácter de Jesús queda pendiente, ¿eh? Lo tenemos que hacer. Sí, sí. Porque es muy importante, claro, si es a quien tenemos que reflejar, depende de cómo entendamos qué es, vamos a ser de una manera u otra. Lo que sí tengo claro es que Jesús, si Dios es amor, Jesús era amor, y desde luego todo lo que pasa en la Biblia demuestra ese carácter de amor, ¿no? De bondad. Exacto. Y tal, ¿no? Irónico yo no creo que fuera, ¿eh? El deseo de todas las gentes me ha ayudado mucho a Muy bien. conocer Sí. cómo Lo Jesús recomendamos era. ese libro. Sí, ese ¿Mm? libro. Deseo de todas las gentes en G de White y el podcast. Y que, Claro, exactamente. claro, Aitor, sí, sí, háblanos sí. de ese podcast. Tenemos el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas. Y está muy bien porque es un resumen del libro El deseado de todas las gentes. Y la verdad es que yo, que estuve encargándome de la grabación y de la edición, hubo muchos capítulos en los que me emocioné y, vamos, disfruté muchísimo. Así que recomiendo que lo escuchen también. 100%, sí. 1000%. Muy bien. Entonces, ¿cómo será la segunda venida? Hemos dicho que personal y me encanta. Sí. Hemos estado aquí imaginando un poco, ¿no? Y compartiendo y me encanta que sea personal. Sí, también dice que todo ojo le verá, que será visible. Ujú. Y además, cuando Cristo venga, habrá muchas señales o muchos acontecimientos que no pasarán por alto a la humanidad. Habrán tempestades, habrá terremotos, habrá pestes. Y la Biblia también dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, pasarán situaciones que nos indicará que algo importante va a ocurrir. Algo inminente estará pasando. Yo creo que cada vez más, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, cada vez más sentimos que estamos al final. Supongo que eso lo ha sentido todo el mundo en todas las épocas, pero en la época en la que vivimos yo creo que cada vez lo sentimos más. ¿Dónde podemos encontrar, Charlie, estas señales para estudiarlas nosotros un poquito en casa? Sí, por ejemplo, pueden encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, del 25 al 27. Ujú. Allá habla un poco de señales en la tierra, ¿no? También el Evangelio de Mateo, capítulo 24, los discípulos le preguntaron a Jesús y Jesús dio una descripción de lo que iba a pasar. Algunos acontecimientos se iban a cumplir en ese entonces, pero otros tenían que ver con nuestros tiempos. Y en toda la Biblia, si nos ponemos a estudiar las cartas del apóstol Pablo, Tesalonicenses, Timoteo, hay también ahí señales y indicios de cómo va a ser esta venida. Va a ser visible y va a ser gloriosa y triunfante, ¿no? Sí, Va a era ser... Estaba pensando que qué importante, ¿no? Que vaya a ser visible, porque cambia mucho cuando un acontecimiento te lo cuentan de cuando lo ves y lo experimentas tú por ti mismo. Y bueno, me parece fundamental, ¿no? Tener la seguridad de que cuando ocurra, cada uno de nosotros lo vamos a ver. No tenemos que estar esperando a que alguien nos vaya a contar, sino que lo vamos a ver. Y esa será una forma también de saber que es real. Ujú. Que Antes hablábamos, todo ojo le verá, ¿no? Y nos decían, ¿cómo le va a ver todo ojo? Sí. Si la Tierra es redonda, ¿no? ¿Cómo pasará? Claro. Sí. Pero le damos una solución un poquito, ¿no? Decíamos que a lo mejor gracias a la tecnología, porque incluso en los lugares más pobres de la Tierra hay gente que tiene móviles. Yo estaba pensando antes, una época que íbamos con Adra a Marruecos y me llamaba mucho la atención que las casas eran muy pobres, oye, pero tenían pedazo de antenas de televisión tremendas sí. en todas las casas. Sí, Así que tal vez... yo estuve dirigiendo una tesis que hablaba de la radio en África, cómo se fundó y cómo ha crecido. Y
por lo menos una radio tienen allí y ahora con las tecnologías que están avanzando hay mucho más acceso a la información que está pasando en el mundo. Sí, podría ser una forma, sí. ¿Qué más características tendrá esa segunda venida? Sí, A ver. perdón, Esther, yo iba a decir que yo personalmente, claro, no podemos saber, ¿no?, lo que pasará. Yo personalmente no creo que vaya a ser por medio de la tecnología, ¿no? La tecnología lo veo como algo muy útil en nuestros días, pero como un invento humano, y me da la sensación de que Jesús encontrará alguna forma que no se puede explicar con las leyes de la física, ¿no?, que conocemos ahora mismo, pero encontrar alguna manera diferente, ¿no?, de que podamos verles todo. Además de que, bueno, antes comentábamos también de que con la tecnología tal vez sería un poco más fácil también de que se nos pudiera engañar, ¿no?, porque hoy en día también es cada vez más fácil manipular, ¿no?, lo que se puede editar con vídeo, con audio. Ya va empezando a ser un poco confuso, ¿no? Se pueden crear representaciones, ¿no?, de personas que incluso ya no están vivas, y se puede manipular también el audio para que alguien parezca que está diciendo algo que no ha dicho. Y bueno, Pero será algo que ocurrirá, perdón, en un lugar concreto, bueno, o como tú dices, por todo el mundo. No sé cómo lo hará porque las leyes físicas las ha inventado él, pero puede ser que lo haga así. Pero si lo hace en un lugar concreto, todo ojo le verá a través de la tecnología, pero nadie podrá dudar de que eso está pasando, porque es que estará pasando. Quiero decir, yo puedo inventar cosas, pero hasta cierto punto, porque si está realmente viniendo y se está viendo, y la gente de toda esa parte, de la parte donde está ocurriendo, claro, por así decirlo. Sí, lo están viendo. Pero piensan en cuando engañar. Jesús resucitó. O sea, fue algo real y mucha gente lo vio. Y sin embargo, había gente, aún así, en ese mismo momento que dudó, que lo negaba y que, ¿sabes? No. Pero también la Biblia dice que como el relámpago de Oriente se extiende hasta el Occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. dará la vuelta. Sí, puede No ser. sabemos. Ojalá podamos verlo. A mí me encantaría verlo. Será un acontecimiento espectacular. Y algo que me llama la atención de este acontecimiento, en relación con lo que decía Aitor, es que nos pueden engañar, ¿no? De que Jesús dijo que habría falsos cristos. Sí. Y bueno, si alguien dice que es Cristo y que vino y que vino a tomar el reino, pues no le creamos, porque fue una advertencia que nos hizo Jesús, de que su venida la íbamos a ver todos, no iba a parecer exclusivo en un sitio, y que estuviésemos preparados para que no nos engañaran. Y sobre todo porque también una de las señales es que va a ser repentina. Y Jesús contó muchas parábolas o metáforas de cómo sería su venida. Y por ejemplo dijo que como un ladrón en la noche. Entonces, que no sabemos cuándo va a llegar. Y... Por eso no podemos poner fechas, porque si va a venir como un ladrón en la noche, cualquier fecha que pongamos, pues, Exacto, pues no. No sabemos. O, por ejemplo, también él contó la parábola de las 10 vírgenes que se durmieron y al final, cuando llegó el esposo, pues no estaban preparadas del todo. No sabían cuándo iba a llegar el novio. Y también habló de, así como los dolores de la mujer encinta. Que, bueno, tú has sido madre. Sí, duele un poquito, sí. Duele, pero tampoco sabes cuándo te van a empezar. O, por ejemplo, te ponen una fecha más o menos de cuándo puede nacer el bebé, pero no sabes específicamente cuándo va a ocurrir. Entonces, Jesús nos dijo que ni Él sabe el día ni la hora, solo el Padre, pero que estemos preparados para ese gran día. A mí me llama la atención, ¿no?, que el propio Satanás va a intentar engañarnos. Sí, ¿no? sí. Y esto sí que tenemos que investigar y sí que tenemos que estudiar y sí que tenemos que profundizar en la Biblia para estar preparados para que no nos engañe, ¿no? Así que también en quecurso.es tienen nuestros amigos diferentes estudios bíblicos para profundizar en estos temas, pero que lo estudiemos todo lo posible. Sí. Porque a veces subestimamos el poder engañador, ¿no?, de Satanás, y pensamos, si esto ya me lo sé, a mí no me van a engañar, ¿sabes? Pero es tan astuto que estoy seguro que cuando pretenda engañarnos lo hará de una forma muy inteligente, y si no estamos bien preparados, ¿no?, como decíamos ahora, pues
correremos peligro, claro. De esa segunda venida sabemos que será una nubecita pequeña en el cielo que se irá haciendo más grande, que Jesús vendrá con sonidos de trompeta, Con ángeles. con ángeles. Incluso hay quienes apuntan, ¿no?, a la zona de Orión, tal vez. Sí, sí. ¿Qué más detalles sabemos? Que no tocará la tierra, ¿no? Ujú. ¿Qué más detalles podemos...? No me acuerdo muy bien, pero... Porque cuando él venga, los muertos en Cristo Muy resucitarán. importante, eso Satanás no lo puede hacer. Así que esto sí que es súper importante, es cierto. Y Solo los muertos en Cristo, ¿verdad? Ujú, solo los ujú. muertos en Cristo y los que lo traspasaron, que fueron aquellos que lo crucificaron, que no creyeron que él era el Hijo de Dios, resucitan para comprobar que sí era el Hijo de Dios. Y luego se vuelven a morir. y Charlie, luego muerte. no De sé si te pongo en un aprieto al preguntarte esto, pero A ver. ¿qué quiere decir con los muertos en Cristo? ¿Qué quiere decir esto de morir en Cristo? Sí, a ver, lo que yo entiendo es que los muertos en Cristo son todos aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador y que murieron antes de su venida. Ujú. Entonces, todos aquellos que aceptaron a Jesús y murieron o pasaron al descanso, tienen la oportunidad de reunirse con este grupo que estará vivo en el momento de la segunda venida de Jesús para ir al cielo con él. Hay todo un milenio y después del milenio, en fin, del milenio ya hablaremos, porque Sí, también sí. tenemos que dedicarle un programita al milenio, que es muy interesante. Pero sí, yo coincido con Charlie, yo también pienso que son las personas que conocieron a Jesús y incluso, y ahí sí que a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, pero yo, por ejemplo, tengo, pues mi padre, por ejemplo, no era cristiano, pero no conocía muy bien la Biblia, era un cristiano católico que tampoco él tenía su convicción Sí, de la sí. Virgen, tal, y él creía, ¿no? Entonces yo pienso que Dios es justo y también Elena de White, que para mí es profeta de Dios, pues habla sobre esto que el Señor conoce los corazones, ¿no? Entonces yo creo que hay personas que no han conocido la verdad, no han conocido la Biblia, no saben, no han conocido realmente a Dios porque no lo han podido conocer de esa manera, pero lo han conocido de otras maneras y a través de su conciencia han intentado siempre hacer el bien, han intentado ayudar a los demás, han amado. Entonces, de cierta forma, aunque no hayan tenido la oportunidad de conocer a Dios o se lo hayan presentado mal, porque también hay gente que ha presentado un Dios horrible y lo han rechazado, pero no rechazaban a Dios, sino a ese Dios horrible. La forma, sí. Yo creo que serán salvas, igual que serán también muertos en Cristo, ¿no? Sí, y Para mí. también aquí se incluye el grupo de los de antes de Cristo. Por ejemplo, Claro. Abraham y todos ellos Claro. que están en la Biblia, que no conocieron a Cristo específicamente, pero sí conocían a ese, sí sabían de ese Salvador que iba a venir y confiaron en él. Y también ellos van a resucitar. Todas las generaciones de muertos que murieron con esa esperanza de salvación van a resucitar en ese momento. Y para mí incluso esas personas que a lo mejor, no sé, en una África profunda, personas que no han podido conocer, ¿sabes? O los niños que nacen y que mueren, no sé. Sí, Hay muchos casos, ¿no? sí. Que Dios es más grande que nuestra pequeña concepción de... Sí, lo que nos queda claro es que Dios no quiere que nadie se pierda. Eso Y es. el Para mí se deseo es- perderán los que realmente le han rechazado Sí, es como y que los que han hecho el mal, el daño a los demás. Es más difícil, ¿cómo es? Como dicen, más difícil perderse, Perderse que que salvarse, salvarse, porque sí. Dios intenta de todas todas las formas. formas rescatarnos. Y yo recuerdo a mi abuela, que ella fue católica toda la vida, pero en los últimos días de vida la visité, le hablé de Jesús y como que tenía Alzheimer. Y como que aceptaba y después se le olvidaba, pero yo sé que en su corazón aceptó al Señor. Exacto, y eso lo juzga a él, pero yo espero ver a... Y también conozco bueno. personas incluso ateas, fijaos lo que voy a decir, personas ateas, que es que realmente el Dios que les han presentado pues no se corresponde con un Dios de bondad y de amor. Y conocí a una persona que era atea, que no creía en Dios, pero realmente era más creyente que yo en el sentido de que era una persona involucrada con proyectos de voluntariado, de ayudar a los demás, amaba activamente a las personas, amaba activamente a los demás, ayudaba. O sea, era una persona que para mí conocía a Dios, aunque no supiera su nombre. No sé si me explico. Sí, personas que actúan de esa forma es porque tienen a Dios en su vida. Y en cambio hay cristianos que a lo mejor solo hacen que hacer daño, ¿no? Por eso hay un texto también, no me acuerdo muy bien dónde está, pero hay un texto en el que Dios dice como que juzgará, ¿no? Un poco a las personas, los que
los que realmente aman a Dios y los que no le aman, ¿no? Que hay gente que habla de Dios pero realmente no vive a Dios, ¿no? De boca o de palabras, pero sus hechos no lo demuestran. Esto Y aparte nos llevaremos chascos quizás de personas sorpresas personas que creemos que van a estar ahí o que van a resucitar o que vamos a ver y no estarán, y personas que pensábamos que no por lo que veíamos, pero que estarán allí. Y por eso se necesita ese milenio, ¿no? Para que entendamos y se nos explique todo este proceso de juicio, por así decirlo, que determinó la salvación de nosotros, de las personas. Pero que podemos tener plena confianza en que va a ser totalmente justo. Exactamente, totalmente justo. Bueno, pues vamos a continuar con el tema. ¿Cuáles serán las señales de esta segunda venida? Hemos hablado de algunas, vamos a hablar un poquito más en profundidad. Sí, hay 3 que son muy específicas, que son proféticas y se considera así porque fueron cronológicas y se encuentran en Apocalipsis 6, versículo 12 al 13. Miré cuando abrió el 6º sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces aquí se cree que el cumplimiento de estas señales, por ejemplo, el terremoto de Lisboa, el 1 de noviembre de 1755, se cree que fue el cumplimiento del terremoto que se habla aquí. Fue uno de los más grandes que se registró en la historia y se sintió desde el norte de África y varias partes de Europa. El oscurecimiento del sol, del que habla aquí, se cree que se cumplió el 19 de mayo de 1780. Una oscuridad impenetrable cubrió la parte nororiental del continente norteamericano, permaneciendo hasta la mañana siguiente. Y después del día oscuro, la luna apareció roja, como dice aquí en Apocalipsis. Y la caída de estrellas, el 13 de noviembre de 1883, aquella noche cruzaron el cielo unos 60.000 meteoros por hora, desde Canadá hasta México, desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico. Entonces, aquí hay como una referencia histórica a 1700, 1800, de que ya empezaban a cumplirse estas señales, ¿no? Y conforme ha pasado el tiempo hemos visto que otras señales se están cumpliendo también, lo que indica que el tiempo del fin, el escatón, está a punto de ocurrir. Es decir, que ahora estamos viviendo en una época donde estamos más cerca de ver a Jesús que muchas otras personas. Así es. Y también nos habla de hambres, de desastres naturales, señales incluso en el mundo moral, señales en el mundo religioso. Sí. Timoteo dice que la condición de la humanidad será hijos desobedientes a los padres, intemperantes, personas amadoras de sí mismos, de los placeres, de los deleites más que de Dios. Señales en el mundo religioso, que habrá una crisis, falsos cristos, personas que correrán de aquí para allá, dice la Biblia, desastres naturales, hambrunas, y muchas de estas señales que están ocurriendo, Jesús dijo que no serían el fin y que después vendrían otras. Y bueno, quizás en otro programa podemos abundar más en esto, pero sí, ya estamos viviendo estas señales y Cristo viene muy pronto. A mí con estas señales que acabamos de comentar, ¿no? Hambrunas, señales en el mundo moral, etcétera, siempre me surge un poco de duda cómo entenderlo, ¿no? Porque el mal ha estado siempre y siempre ha habido también desastres naturales, gente que pasaba hambre, que no tenía recursos y... No, para eso yo tengo una respuesta. En el hilo histórico se cree o se ha interpretado que el tiempo del fin comenzó en 1789. Y es muy curioso porque concuerda con la Revolución Francesa. Entonces, a partir de la Revolución Francesa hubo muchísimos cambios en muchas áreas. Y una de ellas tiene que ver con la moralidad, con la rebelión del pueblo contra el gobierno, manifestaciones. Entonces nosotros estamos acostumbrados a este tipo de señales porque somos de este siglo, del siglo XXI, y en el siglo XX, XIX, pues ya se habían cumplido estas señales. Pero si hacemos un estudio
podemos comprobar que de 1700 hacia atrás, como que el mundo estuvo oculto, estuvo en tinieblas, como que no hubo ningún avance. Ujú. Y fue esos 1000 años donde la Biblia estuvo escondida, donde hubo un liderazgo religioso tan fuerte. Sí. Y en 1789, con la Revolución Francesa, todo se desata. El siglo de las luces. El siglo de las luces y la tecnología y todo lo demás, que también entra dentro de las señales de la venida de Jesús. Ujú. Daniel mencionó que la tecnología o el conocimiento aumentaría Ujú. exponencialmente. Ujú. Y nos hemos dado cuenta de que la tecnología ha aumentado Sí. muchísimo y no se compara con el avance que tenía hace muchos años, que ahora es al 1000%. Entonces, sí, son señales que las tenemos muy presentes, pero en comparación con otros siglos o otras edades, Ujú. se nota que hay una diferencia. Es un indicio de que es una señal importante. Yo no le dejaría en poco valor el hecho de que siempre ha habido hambruna, siempre ha habido inmoralidad, sí, pero ahora más. Y de hecho, otra de las señales que Jesús dijo, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé, llega el momento en el que el mundo está tan pervertido que se necesita que pase algo para salvar, para rescatar a la humanidad. Y son los tiempos que estamos viviendo hoy. Ujú. Ujú. Qué triste que el ser humano tenga que llegar a esos límites. Vamos terminando el programa, pero me gustaría hablar un poquito acerca de las razones para la segunda venida. ¿Qué razones hay para esa segunda venida, Charlie? Porque hace falta, ¿no? Porque hace falta, sí. Aparte porque es que si no, o sea, el mundo se va a acabar. Pero... Sí, nos autodestruimos. Sí, sí. Exactamente, o viene o nos autodestruimos. Sí, bueno, yo creo que también vosotros tenéis idea, ¿no? de esto. Queremos que Cristo venga para dejar de sufrir, para que descansemos, para ver a nuestros seres queridos que ya han partido, para que vivamos en un mundo anhelado con el Dios que nos ha creado, que nos ha formado y que desea lo mejor para nosotros. Amén. Quizá vosotros tenéis otra idea, ¿no? ¿Por qué es tan importante que Cristo venga? Yo creo que mi mayor motivo es ese, que se acabe de una vez el sufrimiento y el mal. Sí. Es que este mundo ya empieza a agonizar. Exacto. Se hace difícil, sí, se hace difícil resistir, ¿no? En este mundo donde todo está tan torcido. Y nosotros que vivimos en el primer mundo, quiero decir que hay personas que nuestro Lo sufrimiento al pasan lado suyo peor. no es nada. O sea, hay gente que está realmente padeciendo cosas horribles. Y a mí me gusta pensar también como motivo en el hecho de que la humanidad por fin pueda conocer realmente a Dios, ¿no? Ujú, ujú. Lo que hablábamos antes, de una forma personal, de una forma pues física también, visible, ¿no? Y que toda la humanidad pueda saber que Dios es un Dios bueno, que quiere salvarnos, que quiere el bien para nosotros y que deje de ser una promesa a ser una realidad ya. Ujú. Yo estaba Exacto. pensando también en las consecuencias de creer en la segunda venida de Dios. Y una de las mayores consecuencias es esa esperanza esa forma de poder sobrevivir, ¿no? Al día a día, teniendo en mente esa perspectiva y cómo nos cambia la vida la perspectiva de que Cristo va a volver. O sea, nuestra vida si realmente creemos que Jesús va a volver, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma. Si tenemos una relación con Él y sabemos que va a volver, todo lo que pase aquí lo podemos ver desde una perspectiva totalmente diferente. Ya no es el sufrimiento, o sea, lo que vivimos aquí es menos de un segundo de la eternidad y ya todo cambia, ¿no? Para mí. Sí. A los creyentes esta doctrina o creer en la segunda venida de Jesús les produce un cambio muy grande, porque la Biblia dice que Satanás intentará engañar incluso a los escogidos. Es decir, que nosotros debemos ser humildes en entender que la salvación solo se obtiene por gracia y que yo necesito cada día acercarme a Jesús y necesito depositar mi vida en sus manos. Ujú. Entonces me hace humilde, me ayuda a vivir en santidad, me ayuda a acercarme más a Dios, a estar preparado para ese encuentro. Yo recuerdo que cuando estuve aquí en España, mi novia estaba en México. Mm. Y entonces
al principio venía por 1 año, pero después me quedé 2. Entonces seguíamos con la relación, pero ya necesitábamos encontrarnos, vernos. Y yo me preparaba para ese encuentro. Trataba de mantenerme fiel para ella. Y pienso que es lo mismo con nuestra relación con Dios. Estamos aquí buscando la santidad, buscando agradar a nuestro Dios para formar parte de ese grupo que estará con Él. Y es que sin santidad, dice la Biblia, no podremos ver a Dios. O sea, los que vayan al cielo tendrán el gusto o el deseo de vivir en santidad. Y hay una frase, ¿no? Que los que no vayan no irán porque se sentirán aburridos, estarán incómodos en la santidad de Dios. Entonces, a nivel de los cristianos, los creyentes, pues esta doctrina nos prepara para estar cerca de Él y un encuentro con nuestro Dios. Bueno, pues ahora sí terminamos y me gustaría hacerlo con esa motivación que tenemos de compartir a Jesús con los demás. Hay muchas personas que en estos momentos están padeciendo, están sufriendo, están pasando por cosas, como decía, terribles, y nosotros pues a lo mejor no tenemos una solución para justo ese problema, pero tenemos una solución global, definitiva y total, ¿no? Y con esa solución yo creo que la vida de esas personas puede cambiar igual que cambió la nuestra, ¿no? Solamente cambiar esa perspectiva y tener una tabla de salvación a la que aferrarnos ya lo cambia todo. Así que pues me gustaría terminar, no sé qué os parece, con esta idea de compartir a Jesús con todas las personas que podamos, compartir esa esperanza en esa segunda venida, que esto no es el final, que cuando alguien muere no es un adiós, es un hasta pronto, que tenemos una vida mejor y que todo merece la pena visto desde esa perspectiva. Sí. Así es, sí. ¿Qué os parece? Que la vida es más de lo que a veces pensamos y podemos ver aquí en la Tierra, y que luego hay más posibilidad, ¿no? de vivir con Jesús, de que el sufrimiento se termine, y bueno, eso sí que nos puede aportar esperanza, nos puede aportar alivio, ¿no? En el día a día. Sí, en vez de compartir fake news o noticias tristes o malas que a veces solo crean conmoción o desánimo, compartamos esperanza, ¿no? Compartamos esta buena noticia de que Jesús viene muy pronto a salvarnos. Y sobre todo vivámoslo y que los demás puedan verlo, ¿no? Amemos de verdad a los demás, ayudemos de verdad a los demás, seamos verdaderos imitadores de Jesús en este mundo, y yo creo que es la mejor forma de evangelizar que se me ocurre, ¿no? Así es. La del Maestro. Bueno, pues esperamos que hayáis disfrutado con el programa de hoy. Nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Sí, muchísimo. Hemos disfrutado. Y os esperamos en el próximo Conocerle es todo. Así que es. Hasta pronto. Y no olvidéis dejarnos alguna notita en esa descripción del podcast. Os esperamos en el próximo programa. Hasta pronto.